En este tutorial voy a resolver ejercicios de simplificación de fracciones algebraicas en las cuales únicamente están presentes monomios. Entonces, la primera fracción que quiero simplificar es la siguiente. 4a cuadrado b a la quinta sobre 6 al cubo b al cubo. Bueno, este es un ejemplo de fracción algebraica puesto que tenemos la presencia tanto de una parte numérica como una parte literal. Y al igual que en aritmética, simplificar una fracción algebraica es encontrar otra fracción equivalente a la original, pero escrita de una manera más simple, más sencilla. Un pequeño ejemplo para que te acuerdes de lo que se trata. Si tengo, por ejemplo, en aritmética la fracción 20 octavos, esta fracción la puedo simplificar obteniendo la cuarta tanto del numerador y del denominador, ¿verdad? La cuarta de 20 es 5 y la cuarta de 8 es 2. Entonces, esta fracción 5 medios es la fracción simplificada de la fracción 20 octavos. Ambas fracciones representan en sí la misma cantidad, solo que esta nueva fracción está escrita con números más pequeños, más sencillos de trabajar. Esa es la idea, ¿verdad? Y entonces traslado esa idea al álgebra, en donde quiero encontrar entonces una nueva fracción, pero escrita de una manera más simple, más sencilla, cuando sea posible. Ahora bien, un parámetro que se debe tomar en cuenta en álgebra por la presencia de la parte literal es que en la respuesta final los exponentes no deben ser negativos. Eso generalmente es un parámetro que se toma en cuenta en este tipo de ejercicios. No deben aparecer exponentes negativos en la respuesta final. Bueno, entonces, ¿cómo se procede a hacer la simplificación? Mira, aquí hay un concepto muy importante que debes tomar en cuenta. Primero, que una fracción no es más que una división. Solo que esta está expresada en forma vertical y por eso vemos un numerador y un denominador. Pero una fracción es una división. Pero además, tanto en el numerador como en el denominador tenemos monomios. Y en un monomio nosotros entendemos que hay una multiplicación entre estos términos. Es decir, esto se entiende como 4 por a cuadrado por b a la quinta. Lo mismo en el denominador. Se entiende aquí 6 por a al cubo por b al cubo. Esto entendemos claramente. Ahora bien, bajo estas circunstancias, yo podría reescribir esta fracción de la siguiente manera. Fíjate, esto es equivalente a poner lo siguiente. 4 sextos, esto que multiplica a esta fracción al cuadrado sobre a al cubo, y esto a su vez que multiplica a la fracción b a la quinta sobre b al cubo. Es decir, estoy reescribiendo esta fracción como el producto, en este caso, de tres fracciones. Porque mira, si yo resuelvo esta multiplicación de fracciones, lo único que debo hacer es multiplicar los numeradores y por otro lado multiplicar los denominadores, lo cual me da como resultado esta fracción. No estoy alterando esta expresión algebraica, esta fracción, solo que la estoy escribiendo de otra manera. Aprovechando, repito, estas circunstancias, que hay una división que relaciona el numerador y el denominador. Pero más que todo tenemos estas multiplicaciones que están expresadas así. Y mira cómo puedo trabajar en forma separada cada una de estas fracciones. Aquí puedo simplificar la parte numérica y mira cómo aquí tengo una división de potencias de la misma base. Puedo aplicar la norma de la potenciación asociada a este tipo de expresiones, ¿sí? Entonces, con este fundamento voy a realizar la simplificación de esta fracción de la siguiente manera. Entonces, repito, considerando esto como la base del proceso. Tengo aquí la división 4 sobre 6, expresada de esta manera, como una fracción. Entonces puedo simplificar dividiendo ambos números para 2. La mitad de 4, 2. La mitad de 6, 3. Listo, ya está resuelto, por ejemplo, esta fracción. Vamos a la siguiente, en donde solo voy a hacer el análisis de lo que tiene la letra A y lo vería así, como esta división al cuadrado sobre al cubo. Como es una división de potencias de la misma base, debes recordar la norma de la potenciación asociada a la división de potencias de la misma base, la cual se expresa de la siguiente manera. Si tengo a a la m sobre a a la n, esto equivale a poner a elevado a la m menos n. Es decir, que en una división de potencias de la misma base, se mantiene la base y se restan exponentes.
En la norma se da a entender que tomo primero el exponente que le corresponde al numerador y a eso le resto el exponente del denominador. Ahora bien, fíjate qué es lo que va a suceder si sigo la norma al pie de la letra. Voy a sacar aparte este análisis porque si realizo esta división entonces mantendría la base y restaría los exponentes de esta manera. 2 menos 3, ¿verdad? Y esto aquí va a ser igual a elevado a la menos 1. Pero aquí tengo entonces un pequeño problema, porque te he indicado que en este tipo de ejercicios no puede quedar exponentes negativos. ¿Cómo resolvemos este problema para no tener que hacer más operaciones? Mira, el truquito es el siguiente. Cuando tienes así entonces letras que tienen diferente exponente, fíjate dónde está el mayor exponente. Si aquí tengo a cuadrado y acá tengo a al cubo, el mayor exponente está en el denominador. Eso significa que en la respuesta final, en este caso la letra A, va a quedar en el denominador. La voy a escribir aquí abajo. Y ahora sí hago la resta de los exponentes, pero empezando desde aquí, desde donde está el mayor exponente. Entonces 3 menos 2, eso es igual a 1. Voy a escribir por lo pronto el exponente 1, que no se lo debe escribir. Y de esa manera entonces, mire, ya se simplificaría. A cuadrado ya no hay, ya desaparece. El exponente 3 entonces también cambia porque el nuevo exponente simplemente es 1. Listo, hecho el análisis de esta parte del ejercicio. Y ahora paso a hacer el análisis de lo que tiene la letra B, que correspondería a esta fracción. Asimismo, tengo división de potencias de la misma base. Y ahora ya sabes el truco que debes aplicar para evitar exponentes negativos. Fíjate dónde está el mayor exponente. Si tengo aquí exponente 5 y aquí exponente 3, pues aquí está el mayor exponente. Eso significa que en la respuesta final, la letra B tiene que ir en el numerador. Y desde aquí hago la resta de los exponentes. 5 menos 3, eso es igual a 2. De esa manera entonces ya se simplifica, este b al cubo ya no existe. El exponente 5 ya cambia porque hemos hecho la resta de los exponentes y queda así al final. Por lo tanto, y ahora sí voy a escribir la respuesta final para que se vea claramente. Y bueno, hay un detalle que me estoy olvidando y que vale la pena indicarlo. Como tengo una división, porque una fracción es una división, hay que tomar en cuenta la ley de signos. En este ejercicio se ha dado a entender que tanto el numerador como el denominador son positivos. No es necesario escribir un signo positivo por delante. Por ley de signos, más para más o positivo para positivo nos da como resultado un signo positivo que no requiero escribirlo en la respuesta final. Bueno, y con eso entonces observo cómo me queda en el numerador. Solamente tendría aquí 2 y este b cuadrado. Eso es lo que escribo aquí. 2b cuadrado, se entiende que es multiplicación, 2 por b cuadrado. Y en el denominador nos ha quedado 3 por a a la 1 o simplemente 3a. Y mira, esta es la respuesta. La fracción simplificada de la fracción original ha sido 2b cuadrado sobre 3a. En el segundo ejercicio voy a simplificar la fracción menos 9x cubo y sobre 36x quinta y sexta z al cuadrado. Bueno, recuerda, una fracción es una división y por lo tanto hay que tomar en cuenta la ley de signos. Aquí claramente vemos el numerador es negativo mientras que el denominador se sobreentiende que es positivo. Entonces, por ley de signos, menos para más, el resultado es negativo, ¿sí? Entonces, la respuesta final tiene que ser negativa. Ya voy a poner ese signo de una vez para no olvidarme. Y bueno, en base a lo que te expliqué en el primer ejercicio, con todos esos detalles, voy a proceder a hacer la simplificación ya de una manera más directa. Entonces, primero empiezo a simplificar la parte numérica, los coeficientes, 9 y 36. Puedo obtener la novena. La novena de 9 es 1 y la novena de 36 es 4. Bien, paso a hacer el análisis de la letra X. Entonces recuerda, cuando tenemos diferentes exponentes, fíjate dónde está el mayor exponente. Si aquí tengo exponente 3 y aquí exponente 5, el exponente 5 es el mayor. ¿Qué significa eso? Que en la respuesta final, la X debe quedar en el denominador. Con eso me evito los exponentes negativos. Y ahora sí, resto los exponentes. 5 menos 3, eso es igual a 2. Quedaría entonces x al cuadrado y por eso lo coloco en el denominador. Con esto entonces ya se simplifica este x cubo, ya no hay. El exponente 5 cambiaría a exponente 2. Perfecto. Ahora hago el análisis con la letra
y. Asimismo, tengo que ver dónde está el mayor exponente. Recuerda que esta y tiene exponente 1 que no se lo escribe. Entonces, el mayor exponente es el 6, que también está en el denominador. Por lo tanto, en la respuesta final, la y tiene que estar en el denominador para evitar exponentes negativos. Y simplemente resto exponentes. 6 menos 1, 5. Con esto entonces ya se simplifica esta y, desaparece. Aquí entonces cambia el exponente 6 a exponente 5. Ya eso son anotaciones que tú puedes ir poniendo de acuerdo a tu estilo de trabajo. No hay ningún problema. Finalmente tengo esta letra z, z al cuadrado, pero no tengo z en el numerador. ¿Eso qué significa? Pues que como esta letra z tiene exponente positivo en el denominador, tiene que quedarse allí. Bueno, entonces con estas observaciones voy a escribir la respuesta final al ejercicio. Trazo la línea de fracción y analizo qué sucedió en el numerador. Si te das cuenta, prácticamente todos los términos que estaban en el numerador se han simplificado. Pero aquí cuidado, eso no significa que tengas el 0, no. Cuando todo se simplifica, el resultado que obtienes es el 1. Y si el 1 aparece en el numerador, tienes obligatoriamente que ponerlo en la respuesta. En el denominador, ¿qué es lo que ha quedado? Tengo el 4, a continuación x al cuadrado, seguido de y a la quinta, y no me olvido de z al cuadrado. Y entonces esta es nuestra solución. Menos 1 sobre 4x cuadrado y quinta z cuadrado es la fracción simplificada. Vale la pena recalcar aquí una vez más que cuando tienes el 1 como respuesta de la simplificación en el numerador de una fracción, tienes que escribir ese 1. No lo puedes dejar a un lado, no lo puedes obviar. Tiene que estar siempre en la solución cuando el 1 aparece en el numerador. En el tercer ejercicio voy a simplificar la fracción 21x cuarta y cuarta z cuadrado sobre menos 7x cuadrado y a la séptima z al cuadrado. Bueno, una vez más, recuerda, una fracción es una división, por lo tanto debes tomar en cuenta la ley de signos. Entonces, vemos que en el numerador se sobreentiende que es positivo, mientras que el denominador es negativo. Entonces, más para menos es igual a menos. Pongo de una vez ese signo negativo para no olvidarme. Y ahora empiezo a simplificar, como ya lo hemos explicado anteriormente. Empiezo con la parte de los coeficientes, 21 y 7. Puedo obtener la séptima. La séptima de 7 es 1, la séptima de 21 es 3. Perfecto. Avanzo ahora con el análisis de la letra X. Recuerda, cuando tenemos exponentes que son distintos, identifica dónde está el mayor exponente. Aquí el exponente 4 es el mayor. ¿Qué significa eso? Que en la respuesta final la letra X deberá aparecer en el numerador. Y ahí es donde tú restas los exponentes. 4 menos 2, eso es igual a 2. Así es como quedaría entonces al final la división que tiene la letra X. Entonces recuerda que este X al cuadrado ya se simplifica, desaparecería, o lo que equivale a poner el 1. Y aquí el exponente de esta X ya cambia, de 4 pasaría a 2. Vamos con la letra Y. Tengo que hacer esta división. Y a la cuarta dividido para Y a la séptima. Entonces, una vez más, para evitar exponentes negativos, identificas dónde está el mayor exponente. 7 es el mayor exponente, pero este está en el denominador. Eso significa que en la respuesta final Y tiene que aparecer en el denominador para evitar exponentes negativos. Y aquí resto exponentes. 7 menos 4, eso es igual a 3. Entonces quedaría Y al cubo. Con eso entonces ya se simplifica, este y a la cuarta ya no existe, cambia aquí el exponente de 7, pasa a ser exponente 3. Y bueno, ¿qué pasa con la letra Z? Fíjate que en este caso el exponente es exactamente el mismo, tanto en el numerador como en el denominador. Cuando pasa esto, directamente vas a simplificar estos términos. Ya desaparece la letra Z, ya no existe la letra Z. Esto equivale a poner 1. ¿Y por qué razón? Mira, si yo resuelvo aquí aparte Z cuadrado dividido para Z al cuadrado, aplicando la norma de la división de potencias de la misma base, mantengo la base resto exponentes, que sería 2 menos 2.
Y entonces tendría z elevado al exponente 0. Y tú sabes muy bien que en matemática, todo número, letra o expresión matemática elevado a exponente 0, esto es igual a 1. Por eso ya no tiene que ir la letra z, ya no se la considera, simplemente no entra a la solución. Listo, hechas entonces las simplificaciones, voy a escribir la respuesta final, la respuesta definitiva de este ejercicio. Entonces, después de haber hecho la ley de signos, y fíjate que este signo lo pongo delante de toda la fracción, para indicar que toda esa fracción es negativa. Veamos, ¿qué nos quedó en el numerador? Fíjate bien que nos quedó este 3 y nos quedó x al cuadrado. Entonces pongo aquí 3x al cuadrado. Recuerda que siempre aquí hay una multiplicación. En el denominador, en cambio, ¿qué nos ha quedado? Bueno, aquí tengo 1, 1, 1, pero nos quedó y al cubo. Entonces, eso es lo único que va en el denominador. Y por lo tanto, la fracción simplificada o la respuesta de este ejercicio es menos 3x al cuadrado sobre y al cubo. En el cuarto ejercicio voy a simplificar esta fracción en donde podemos ver un detalle, una particularidad que sería la presencia de este término m menos n elevado a la quinta potencia. Lo mismo acá, m menos n elevado al cuadrado. Si bien tenemos ahí una resta, pero lo importante es que a nivel de tanto del numerador como del denominador tenemos aquí multiplicaciones. Entonces eso nos permite aplicar los mismos procesos explicados anteriormente. Bueno, empezamos entonces analizando la ley de signos. Menos para menos es igual a más. Entonces el resultado final va a ser positivo. No requiero escribir ese signo positivo en la respuesta final. Y empiezo entonces a simplificar. Voy a hacerlo primero con los coeficientes. La parte numérica puedo dividir para 2. La mitad de 2, 1. La mitad de 10, 5. Perfecto. Avanzo ahora con el análisis de la letra A. Tengo A a la octava dividido para A a la quinta. Recuerda, si tienes exponentes diferentes, siempre identifica dónde está el mayor exponente. El mayor exponente aquí es 8, el cual está en el numerador. Eso significa que la letra A en la respuesta final deberá quedar en el numerador. Y aquí resto los exponentes. 8 menos 5, eso es igual a 3. De esta manera ya se simplifica este a la quinta y el exponente 8 pues ya cambia al nuevo exponente. ¿Qué pasa con la letra B? Tengo b a la quinta dividido para b a la quinta. Cuando los exponentes son exactamente iguales, todo este término se simplifica, desaparece. Es decir, no debe aparecer la letra B en la respuesta final porque esto equivale a tener simplemente 1. Y finalmente tengo que analizar todo este término, m menos n. Acá también tengo m menos n. Identifico dónde está el mayor exponente, porque tengo exponentes diferentes. El mayor exponente lo tengo en el numerador. Eso significa que todo este término, entre paréntesis, m menos n, debe quedar en el numerador. Resto los exponentes, 5 menos 2, eso sería igual a 3. Con eso se simplifica este término, ya desaparece y cambiaría entonces el exponente de esta parte del ejercicio, de este término al que hemos analizado. Bien, en base a esto entonces, ¿cómo va quedando nuestra solución? Voy a trazar aquí la línea de fracción. Y ahora con mucho cuidado identifico qué es lo que quedó en el numerador y qué quedó en el denominador después de las simplificaciones. En el numerador quedó el 5, esto que multiplica a al cubo y esto que multiplica a m menos n, todo esto entre paréntesis elevado al cubo. ¿Qué quedó en cambio en el denominador? Si nos damos cuenta, todo se simplificó en el denominador y nos queda solamente el 1. Lo voy a escribir por lo pronto aquí en el denominador. Pero ¿qué es lo que sucede en estos casos? Cuando tú tienes una fracción en la cual el denominador es el 1, no necesitas escribir ese 1 en el denominador. La respuesta final de este ejercicio será simplemente 5 al cubo, esto que multiplica a m menos n elevado al cubo. Así es como dejamos la respuesta final. Lo importante es que no te confundas. Cuando tú tienes el 1 en el denominador, ese 1 es el que no lo puedes copiar. No es necesario que lo copies. Pero si el 1 aparece en el numerador, ese 1 es el que sí tienes que escribirlo. Solo recuerda esto. No es lo mismo tener un medio. Esto no es igual a tener 2 sobre 1. El 1 en el numerador tiene que estar obligatoriamente.
En cambio, 2 sobre 1 equivale a tener simplemente 2. Ahí es cuando el 1 en el denominador no es necesario que lo escribas. ¿Ya? Toma en cuenta estos detalles para que no te confundas cuando aparezca el 1 en la respuesta, ya sea en el numerador o en el denominador. En el quinto ejercicio voy a simplificar esta fracción algebraica y para ello voy a empezar analizando los signos. Fíjate que en este ejercicio tenemos 3 signos a considerar. El signo que nos han puesto delante de toda la fracción, además tenemos el signo en el numerador y el signo en el denominador. Entonces voy a sacar aparte el análisis de los signos para que no te confundas. En resumen tengo esto. El negativo de toda la fracción y además tengo negativo en el numerador, negativo en el denominador. Entonces, esto lo resuelvo así. Mantengo el primer negativo, resuelvo la ley de signos que correspondería solamente al numerador y al denominador. Menos y menos da más. Y finalmente, menos con más, el resultado es negativo. Así es como puedes analizar los signos cuando tienes este modelo de ejercicio. Entonces pongo igual y pongo ya el signo negativo, indicando que la respuesta final va a ser negativa. Y ahora sí empiezo a simplificar, como lo hemos explicado anteriormente. Empiezo con la simplificación de los coeficientes, 36 y 20. Si quiero simplificar de una manera directa, voy a calcular o obtener la cuarta. La cuarta de 36 es 9. Es decir, estoy dividiendo para 4 y la cuarta de 20 es 5. Listo, ya no puedo simplificar más. Entonces ya tengo 9 quintos. Voy con la letra X. Como hay diferentes exponentes, identifico dónde está el mayor exponente, que es el 3. Eso significa que la X deberá quedar en el numerador. Resto los exponentes. 3 menos 1. Esta X se entiende que tiene exponente 1. 3 menos 1, eso es igual a 2. Con esto recuerda que esta X se simplificaría y cambia entonces el exponente de esa X. Vamos con la letra Y. Tengo ya la sexta y a la décima. Aquí tengo el mayor exponente. ¿Qué significa eso? Que para evitar exponentes negativos, la Y debe quedar en el denominador. Y resto los exponentes. 10 menos 6, eso es igual a 4. Con eso se simplifica este y a la sexta, ya no está, ya desaparece y cambia entonces el exponente de esta y, pero queda en el denominador. Y finalmente tengo esta expresión, a menos 2 y acá a menos 2 elevado a exponente 4. Entonces, acá está el mayor exponente. Eso significa que este término a menos 2 va a quedar en el denominador para evitar exponentes negativos. Resto los exponentes. 4 menos, aquí se entiende que todo este término tiene exponente 1. Entonces 4 menos 1, eso es igual a 3. De esa manera este término se simplifica. Recuerda que al simplificar llegas a tener el 1, no el 0. Y aquí cambia el exponente. Listo, hecho el análisis, procedo a escribir la respuesta final, para lo cual entonces trazo la línea de fracción. No me olvido del signo. Sí, es importante que no te olvides de aplicar la ley de signos, ya sea al inicio o al final, pero no te olvides de hacerlo. Bueno, fijémonos bien qué nos quedó en el numerador. En el numerador solo tengo 9 y x al cuadrado. Eso es lo que escribo aquí. 9x al cuadrado se sobreentiende que es multiplicación, 9 por x al cuadrado. Y en el denominador, ¿qué nos va quedando? Nos ha quedado este 5. A continuación, y a la cuarta. Y esto que multiplica, entre paréntesis, a menos 2. Y esto elevado al cubo. Y entonces, la respuesta de nuestro ejercicio, la simplificación de esta fracción es la nueva fracción, menos 9x al cuadrado sobre 5 y a la cuarta que multiplica a menos 2, todo eso elevado al cubo. En el sexto ejercicio voy a simplificar esta fracción algebraica en donde puedes observar que hay una particularidad y es que los exponentes que aparecen en el ejercicio ya no son numéricos, sino que son expresiones algebraicas. En este caso tenemos polinomios. Bueno, hay que tomar en cuenta eso y la resolución del ejercicio es la siguiente. Entonces, empiezo analizando la ley de signos. Tengo un signo negativo delante de toda la fracción, el numerador se entiende que es positivo y el denominador claramente es negativo. Entonces, voy a sacar aquí aparte el análisis de los signos.
Tengo negativo delante de toda la fracción y en la fracción tendría positivo en el numerador, negativo en el denominador. Este sería el resumen de los signos. Entonces, para resolver esto, mantengo el negativo que está delante de toda la fracción. En el paréntesis defino solamente un signo. Aplicando la ley de signos, más para menos, eso es igual a menos. Y finalmente, negativo con negativo me da como respuesta positivo. Eso quiere decir que la respuesta final va a ser una fracción positiva. No necesito escribir ese signo positivo. Bien, ahora sí, para resolver estas operaciones, siguiendo lo que hemos explicado en los ejercicios anteriores, tengo aquí una pequeña dificultad, puesto que al no tener valores numéricos en los exponentes, no tendría la certeza de cuál de ellos es el mayor para saber si la y tengo que analizarla en el numerador o debo colocarla en el denominador. En estos casos simplemente vamos a aplicar directamente la norma de la división de potencias de la misma base. Y entonces voy a tomar siempre la operación desde el numerador. Entonces, aplicando la norma, voy a hacer esta división. Entonces, mantengo la base y la norma me dice mantener la base, restar exponentes y empiezo desde acá. Entonces, este exponente va primero, tendría 4n más 3 y aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado. Debo restar este exponente, entonces pongo menos, abro paréntesis y copio todo ese exponente, 2n más 1. Ahí estoy aplicando la norma, mantener la base, restar exponentes, tomando el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Esto a su vez multiplica al resultado de esta división. También tengo división de potencias de la misma base. Mantengo la base z y resto los exponentes empezando desde aquí. Copio este exponente, 2n más 5. Y a esto tengo que restar el exponente del denominador. Entonces, entre paréntesis, para no tener confusiones, evitar errores en los cálculos, y pongo aquí 2n menos 1. Bueno, si ya tienes un poco más de práctica, un poco más de experiencia en la resolución de este tipo de ejercicios, ya puedes hacer la operación en forma un poco más directa. Bueno, así es como quedaría ya nuestra operación, pero la respuesta no puede quedar así, puesto que lo que debemos hacer es eliminar aquí los paréntesis y ya podemos darnos cuenta que hay términos semejantes que tienen que reducirse. Tenemos que llegar a tener la expresión más sencilla posible. Bien, entonces esto va a ser igual a que mantengo la base y, voy entonces abriendo el paréntesis, me va quedando 4n más 3 menos 2n menos 1. Recuerda que el signo negativo por delante de un paréntesis significa cambiar los signos de los términos que estén dentro del paréntesis. Bueno, esto que multiplica, aquí escribo la base z, y en el exponente va quedando 2n más 5 menos 2n más 1. ¿Sí? Elimino el paréntesis, pero cambio los signos. El siguiente paso es reducir términos semejantes. Entonces va quedando lo siguiente. Esto es igual a y elevado a ¿qué exponente? Analizo términos semejantes. Aquí tengo 4n menos 2n. Bueno, estoy empezando por la parte literal y después la numérica. No hay ningún problema si lo haces al revés. 4n menos 2n, eso es igual a 2n. Y en la parte ya de los números, más 3 menos 1, eso es igual a más 2. Así es como ya nos quedaría lo más simple con respecto a la base y elevado a la 2n más 2. Y esto que multiplica, aquí pongo la base z y lo mismo, identifico términos semejantes. Mira, tengo 2n y menos 2n. ¿Qué pasa si reduzco estos términos que son semejantes? Se cancelan y mira que ahí sí el resultado es 0, porque 2n menos 2n, eso sí es igual a 0. Pero me va quedando la parte numérica. Tengo aquí más 5 y más 1. 5 más 1, eso es igual a 6. Y entonces este es el resultado. Esta fracción que nos dieron al principio queda simplificada a esta expresión, que ya ni siquiera es una fracción. Tengo y elevado a la 2n más 2, eso que multiplica a z elevado a la sexta.